Músculos de la región anterior del muslo. El sartorio. Es el músculo más largo que hay en el cuerpo humano a la hora de la verdad. Sartorio. Yo les había dicho que se llamaba sartorio porque los anatomistas descubrieron que era como el lugar donde los anatomistas de la antigüedad, donde los sastres cuando hacían carnes y cosían, ponían ahí la tela. Y sartorio lo que traduce literalmente es el músculo del sastre. Por esa razón. ¿Desde dónde a dónde se extiende el sartorio? Obviamente, muchachos, todos estos músculos, el origen sería proximal y la inserción propiamente dicha distal. Porque yo me apuntalo arriba para moverlo de abajo, no al revés, obvio, ¿cierto? Entonces el sartorio está empezando aquí. ¿Y aquí dónde es? Espina ilíaca antero superior. ¿Recuerdan? Espina ilíaca antero superior. Miren que el músculo desciende en forma oblicua para ir a terminar ¿dónde? En el platillo tibial, perdón, en el platillo tibial medial. Recuerden, platillo tibial medial y platillo tibial lateral. Medial y lateral con respecto al plano medio del cuerpo. En el platillo tibial medial. Listo. De una vez voy a comentar una cosita. El sartorio, junto con este músculo que se llama el grácil, que se llamaba antes recto medial, ¿cómo se los dijeron en clase? Bueno, pero el nombre de nomenclatura internacional es grácil, grácil o grácilis, que traduce literalmente como alargado, delgado y alargado. Es una figura grácil, ¿no? Junto con el grácil y junto con el semitendinoso, es decir, uno adelante, uno medial y uno posterior, forman una cosa que se llama la pata de ganso. Pero hay dos patas de ganso. Yo les dije en la clase, la tareita, ¿cierto? Una pata de ganso que se llama la pata de ganso superficial y una pata de ganso que se llama la pata de ganso profunda. Tareita, ¿esta será la pata de ganso superficial o será la profunda? Las dos tienen mucha importancia ortopédica. Ahorita me acuerdan de explicarles la otra pata de ganso, pero tareita, ¿esta será la superficial o la profunda? Pero no es que son músculos de la superficial. Donde llegas a caer en la trampa más bien como del muerto. Entonces miren muchachos, los tres músculos, esta pata de ganso, uno anterior, otro medial y otro posterior, se caracteriza porque los tendones se unen y después de que se unen, es decir, aquí se ven ya separaditos, pero se alcanzan a ver unidos pues como por una parte membranosa. Entonces después de que se unen, hacen esto, se separan los tres para pegarse en el platillo tibial medial, como una patica de un ganso, por esa razón, ¿de acuerdo? Como una patica de un ganso. Listo, es la pata de ganso. Como hablamos entonces del grácil, mencionemos de una vez el grácil como parte de la pata de ganso y no es un músculo anterior, es un músculo lateral. El grácil o grácilis, como lo quieran llamar, si lo quieren llamar recto medial, bien, pero recuerden que queremos es la nomenclatura internacional, muchachos, ¿sí? Bueno, entonces el grácil o grácilis, ¿dónde está comenzando? Aquí. ¿Y esto aquí qué es? Muchachos, la rama isquiopúbica. ¿Se acuerdan que la rama inferior del pubis se une con la rama del isquio y las dos forman la rama isquiopúbica? Entonces aquí, en la rama isquiopúbica, en la parte alta de la rama isquiopúbica se está originando el grácil. ¿Y a dónde va a ir a parar? Ya dijimos dónde. O conforma la pata de ganso terminando en el platillo tibial medial, ¿de acuerdo? Pero ese es medial, lo mencioné por hacer parte de la pata de ganso. Ahorita mencionamos el semitendinoso que es posterior. Listo. Si nosotros quitamos el sartorio, nos queda esta masa muscular enorme que hay aquí, que está compuesta por 4 músculos. Esos 4 músculos son este y el de la mitad. El de la mitad cubierto aquí como por una membranita. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Si lo ven aquí, 1, 2, 3 y 4. Esos músculos se llaman vasto medial, vasto intermedio. No sé por el que no hay un libro, llamaron a esto vasto intermedio, pero no. Vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral. Y el recto anterior cuando este se llamaba recto medial. Como este ya no se llama recto medial en nomenclatura internacional grácil, entonces este ya no tiene que llamarse recto anterior, sino simplemente recto sí, pero recto femoral o crural, porque hay varios rectos en el cuerpo. Un músculo recto generalmente es un músculo que tiene una disposición vertical, sí, a eso lo llaman rectos. Entonces recto femoral. Femoral, sinónimo de crural. Pueden llamarlo femoral o crural. Ambos nombres válidos en nomenclatura internacional. Entonces, vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial y recto femoral. Este vasto intermedio lo llaman también, y también es válido en nomenclatura internacional como músculo crural.
crural. Entonces ustedes pueden poner aquí en el examen músculo crural o vasto intermedio, no importa. Vasto medial, vasto lateral y Recto femoral. el músculo recto ¿qué? Femoral o crural. En algunos libros a este también lo llamaban porción larga. Bueno, son 4 bastos entonces de un gran músculo que se llama el cuádriceps crural o femoral. Cuádriceps crural o femoral. En algunos libros a este lo llamaban también porción larga, pero es un nombre más bien no adecuado. Tenemos simplemente recto femoral, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dónde se está insertando el recto femoral? Para que hablemos de las inserciones de ellos. Entonces, miren, ¿se acuerdan que dijimos que el sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior? ¿Este dónde se estará originando? Mírenlo aquí más abajito. ¿En dónde estará empezando entonces? En la espina ilíaca anteroinferior. Espina ilíaca anterosuperior y el otro en la espina ilíaca anteroinferior. O sea que la escotadura ilíaca anterior, que es esta, sería este huequito que hay acá. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, entre el origen de este y el origen de este. Por aquí estaría la escotadura ilíaca. ¿Vale, muchachos? Listo. Sencillo. El vasto medial, el vasto intermedio o músculo crural y el vasto lateral, sencillo, se están originando entonces en el fémur, hacia la región lateral, intermedia y medial, muy sencillo. De ahí las 4 masas tendinosas se van a resumir para formar este tendón, y este tendón se va a llamar entonces el tendón rotuliano, que ¿qué va a hacer? Va a descansar en la rótula, pegándose a la rótula. Y aunque sobrepasa después de descansar en la rótula para pegarse en la tuberosidad tibial, recuerden muchachos la tuberosidad tibial, de todos modos, aquí se llama tendón porque un tendón es lo que cumple esa función de pegar un músculo al hueso, bueno, o a la esclerótica o algo, ¿cierto? Pero un músculo a algo. Pero aquí, ya una vez se pegó al hueso, sobrepasa el hueso para pegarse a otro hueso. O sea, esta porción ya se llamaría el ligamento rotuliano. O sea que cuando uno percute para tomar el reflejo rotuliano, realmente uno percute es en el ligamento rotuliano, no en el tendón rotuliano, sino en el ligamento rotuliano. En algunos libros llaman a esto también tendón, pero es un error. No porque el libro lo diga, o sea, corrijamos esas cositas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces simplemente este es el ligamento rotuliano, este es el tendón rotuliano. Bueno. Obviamente, son 4 masas carnosas. Obviamente, cuando el músculo se contrae, entonces jalona poderosamente la tibia desde la tuberosidad tibial y la jalona para adelante, lógico. ¿Y ese movimiento qué será? ¿Una qué? ¿Qué movimiento ahora entonces? ¿Una qué? Una extensión, obviamente. La patada del pedal, primero flexión y luego ¡pah! Entonces, ese portazo tan tremendo que le pegan al balón, entonces es una extensión del músculo cuádriceps crural. La patada del tiro libre. La selección, no se olvide de la pregunta que me vas a hacer, pero es que a mí me olvida facilito lo que voy a decir. Se supone que la mejor selección de fútbol de todos los tiempos fue la de Brasil 70. Habían figuras que llamaban Pelé, Jairzinho, Falcao, Rivelino, y fueron campeones del mundo en esa época por tercera vez. Entonces había un jugador de fútbol que se llamaba Rivelino, que cuando Rivelino cobraba un tiro libre, eso era gol fijo. Y en ese mundial, Rivelino le toca cobrar un tiro libre. El arquero, yo creo que era el arquero de Inglaterra, no me acuerdo de qué, pero en todo caso era un arquero de otro, pues, obviamente de otro lado. Y entonces cuando yo iba a cobrar Rivelino, porque quiso cobrar con una fuerza impresionante y de una, entonces el tipo comenzó a echar la bendición. Y cuando hizo así, pasó el balón. Eso para recordarles que tenía muy buena fuerza. Porque me lo olvidé de cuádriceps, que me van a preguntar, perdón. ¿Eso también quedó grabado? Sería flexión de rodilla. ¿Qué mínimo? Cuando No, el cuádriceps contrae, ¿qué está haciendo? Al contraerse, está jalando la tibia para adelante, desde donde la velocidad tibial, y está el movimiento suave. Sí, porque cómo iba a ser para mover para atrás para la pierna. Bueno, listo, ok. Bueno, muchachos. Listo el cuádriceps y el sartorio. Eso es volador hecho y volador quemado. Entonces, los otros músculos de los que vamos a hablar son los músculos del triángulo de Scarpa. Recuerden, no Scarpa con E, sino Scarpa. Es Scarpa.
o triángulo femoral. Recuerden que la nomenclatura internacional moderna elimina los epónimos, o sea, los nombres propios que se dan a las estructuras. Pero como hay unos epónimos muy universales, igual se los tienen que saber porque en cirugía, pues a los cirujanos les gusta todavía manejar un poquito de epónimos y todo eso, pues bueno, ustedes van a estar en cirugía con ellos. ¿Es triángulo femoral o triángulo de Scarpa? En nomenclatura internacional, simplemente triángulo femoral o crural. Recuerden que femoral o crural son términos sinónimos. El triángulo femoral es este triángulo, mírenlo acá. Tan, tan y tan. Pam, pam, pam. Está nítido, ¿cierto? Es un triángulo formado por arriba está la base y abajo el vértice. La base, el ligamento inguinal. Recuerden que el ligamento inguinal se extiende entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis. ¿Se acuerdan de eso, muchachos, cierto? Entonces el ligamento inguinal. Lateralmente por el músculo sartorio, lateralmente por el borde medial, con respecto al plano medio del cuerpo y también a la extremidad, por el borde medial del sartorio. Y medialmente por un músculo del que no hemos hablado todavía, porque este ya lo vieron en la teoría, que es uno de los aductores. Este aductor, el que se ve en primera instancia, o sea, este de acá, ¿cómo se llama, muchachos? Son 3 aductores, realmente 4, porque hay otro más chiquitico todavía, digamos que 3. Entonces este sería el aductor mediano. En nomenclatura internacional, aductor longo. Longo. L-O-N-G-O. Aductor longo o aductor mediano. Ahorita vamos a hablar de los aductores. Por ahora simplemente asumamos aductor mediano y sartorio para componer el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Y observamos que en ese triángulo femoral o triángulo de Scarpa hay elementos muy importantes. Por ejemplo, bueno, hay una vena que se llama la vena femoral, una gran vena, que una vez transita por el aductor detrás y profunda al ligamento inguinal, se convierte en vena ilíaca externa. Transita porque recuerden que la sangre va subiendo. Una vez transita hacia el interior de la pelvis, se convierte en vena ilíaca externa, que ustedes recuerden que se une con la ilíaca. Ustedes recuerdan que se va a unir con la ilíaca interna para formar la ilíaca común, ¿cierto? Entonces está la ilíaca externa, que aquí se va a convertir en vena, aquí se va a convertir en vena femoral. Una vez atraviesa, o sea, una vez abandona la pelvis y entra a la extremidad superior, que es la referencia, ¿cuál es la frontera? El ligamento inguinal, ¿no? Entonces se va a convertir hacia arriba en vena ilíaca externa. Listo. ¿Cuál es el otro elemento que nosotros encontramos ahí? Esto. ¿Y esto qué es? La arteria femoral. La arteria femoral, que se llamaba arteria ilíaca externa, igual le pasa lo mismo que a la vena, pero en sentido contrario. O sea, una vez atravesó por debajo, o sea, por detrás, o profunda, como lo quieran llamar, al ligamento femoral, ya deja de llamarse arteria ilíaca externa para convertirse en arteria femoral. Entonces, miremosla acá. Aquí se llama arteria ilíaca externa y aquí se llama arteria femoral, a partir de esa frontera. ¿Sí? Bueno. Y otro es el nervio crural, que es este, muchachos, que hay acá, y aquí cae el nervio crural. Nervio crural. Listo. Entonces, ¿cómo van estas estructuras? ¿Cuál es el orden? Estas estructuras van así, van. V-A-N, vena, arteria, nervio, así van. No se les olvide para el examen. A ver, si como que nuestra nos dijo, que así van, ¿verdad? Entonces van, vena, arteria, nervio, así van. ¿Recuerdan? Así van. ¿Cómo van? Así van. Parte mediana. ¿Parte qué? Medial lateral, así van. Muy bien. Así van a sacar 5. Así van. Bueno. Entonces, ¿para qué sirve el triángulo femoral? Yo les decía ayer en clase teórica para 2 cosas. Para matarlo uno, para salvarlo. Sí, qué ironía, ¿no? Cuando ustedes, muchachos, miren qué hay entonces en el triángulo femoral. La vena, la arteria y el nervio, pero no solamente eso. La arteria femoral
ahí en el propio triángulo femoral se va a dividir en femoral profunda y la femoral propiamente dicha. ¿Se acuerdan de la femoral profunda? Miren, la femoral profunda comienza ahí en el triángulo. Miremosla por acá, a ver si la vemos por aquí. La femoral profunda comienza ahí en el triángulo. Aquí quiere secar más. Pero en todo caso, aquí sí se alcanza a ver, ¿cierto? Ok, la femoral profunda comienza ahí en el triangulito. Entonces uno diría, la arteria femoral, sí. La femoral profunda, sí, obviamente. La vena femoral, sí. Pero la vena femoral está recibiendo la vena más larga que hay en el cuerpo humano. Esta vena nace del borde. Esta vena nace del borde medial del pie. Nace del borde medial del pie, asciende por delante y por arriba del maléolo medial, que es el maléolo tibial, sigue por la región medial de la pierna, está cortadita obviamente, por la región medial de la rodilla, por la región medial del muslo. Y recuerden que se llama la vena, ¿qué? Safena magna, en nomenclatura internacional, en nomenclatura tradicional, ¿cómo? Safena interna, safena interna. Safena interna o safena magna, ¿de acuerdo? Y esa vena safena magna hace parte del sistema venoso superficial. En la otra, son dos las que hacen parte del sistema venoso superficial, la otra es ¿cuál muchachos? La safena parva o safena externa. Esta es interna, la otra es externa. La externa asciende por toda la mitad de la región de la pantorrilla, pero es externa con respecto a esta. O sea, esta es más medial que la otra, ¿cierto? Entonces por eso llaman safena interna y safena externa. Pero mejor safena magna y safena parva, ¿sí? Ok. Miren que la vena safena parva penetra el triángulo de Scarpa o el triángulo femoral para pegarse a la vena femoral. Entonces, obviamente, es uno de los elementos también del... Ah, si quiero quitarme el ruido. Entonces miren que la vena safena magna penetra también el triángulo femoral para desembocar en la vena femoral. ¿Estamos? Bueno, muchachos, entonces ustedes tienen en el rural, ojalá lo estén haciendo por allá en Guainía, en Baupés, en el Bichada, en fin, al pie de Caño Cristales, por allá en el Meta, en Cano, todo eso, en Carabobo Norte, Arauca. Y ustedes tienen un paciente choqueado, porque el paciente le pegaron un tiro, le pegaron una puñalada, se cayó, cualquier cosa, pues, y el paciente está choqueado. Ustedes recuerdan que un shock, ustedes ya vieron un cardio, ¿qué es un shock? En otras palabras, una disminución del volumen efectivo circulante. Puede ser porque la persona puede perder sangre, o puede ser que tenga toda la sangre. O sea, no es una pérdida de sangre, no. Esa es una de las causas del shock. Es una disminución del volumen efectivo circulante. Si tenga la sangre, pero no está circulando. Entonces, ustedes, el paciente es choqueado, pero vamos a suponer que es por una hipovolemia o por una quemadura, el paciente está todo deshidratado, tal. Canalizarle una vena aquí en el antebrazo, pues se van a sacar un ojo. Y además, si la logran canalizar, ¿para qué? Para meterle una agujita delgaditica que como no le van a salvar la vida. Entonces, meterle severa aguja granotota, claro. Y por una vena grande. Y entonces, ¿cuál vena hay? Miren aquí una bien de papayazo. ¿Por qué? Porque recuerden, muchachos, que este triángulo de Scarpa apenas está protegido por una fasciecita. Es continuación de la fascia de los músculos de acá. Y esa fasciecita, sobre ella hay grasita, tejido celular subcutáneo, y sobre ella piel. En otras palabras, esta está flor de piel. Entonces, ustedes palpan la arteria y la sienten pulsar. Y al sentirla pulsar y al palparla, entonces ya con el mismo dedo la están protegiendo para no chuzar por error la arteria. Y entonces funcionan medialmente. Y sí o sí, ahí está la vena. Sí o sí. Entonces miren el referente tan importante que es. ¿Cómo? Sí, sí, mira. Mira, sí. Ok, entonces, y entonces ya medialmente, ¿saben que ahí está? Entonces, el dedo sirve con un doble propósito. Proteger la arteria para por error no chuzarla y además ser el referente para saber que medialmente ahí está la... Sí, ahí indico los tres. Bueno, ok. Ah, ahora sí dice, no, pero es muy bueno. Entonces, mire, sí, mi niña. Sí. Eso es una cosa que hay que practicar, como todo. Al principio no lo pillas ni de fondas, pero después es muy fácil.
porque es una cuestión de práctica. Aprovechen sus pacientes cuando estén en el hospital y haciendo la historia clínica, pues obviamente pidiendo las permisos paciente y todo eso, pero parten muchos pulsos inguinales porque es clave. Sí. O sea, ahí en esa parte donde hacen el cateterismo para llegar hasta... Ah, bueno. Lo otro es que el triángulo de Scarpa sirve también para eso. Porque como es de fácil abordaje, entonces ¿qué hacen? Abren y ahí sí es la arteria lo que van a funcionar, no la vena sino la arteria. Entonces hacen esto. Esto quirúrgicamente se llama presentar. El cirujano les va a decir, ustedes van a ser primeros ayudantes en cirugía cuando estén en el semestre de cirugía, presénteme la arteria. Entonces dicen, no, mucho gusto, y la persona no te la pata, no, es simplemente cogerla y levantarla, ya les van a explicar las técnicas para eso, ¿cierto? Ustedes. Entonces, se introduce el catéter, eso va siendo guiado por un monitor, pues altísima tecnología en la modernidad, pues el catéter va, pues y el tipo va siguiendo por el monitor ahí, el catéter, va siguiendo por el monitor. Y entonces, ¿qué pasa con ese catéter? Pues entra de la arteria femoral, pasa a la arteria ilíaca externa, de la ilíaca externa a la ilíaca primitiva, de la arteria ilíaca primitiva a la aorta descendente abdominal, de la aorta descendente abdominal a la aorta descendente torácica, de la aorta descendente torácica al callado aórtico, del callado aórtico a la aorta ascendente. Y cuando está en la aorta ascendente, ustedes dicen, hay forma de recorrer a la arteria obstruida, era la interventricular anterior, niña, esos comienzos de de la coronaria derecha o izquierda. Ah, bueno, listo. Entonces el catéter hace no mentira, no sé si, pero en todo caso es, entonces se ve allí el huequito de la coronaria izquierda y aquí el huequito de la coronaria derecha, entonces se mete por el huequito que uno requiera. Entonces ahí entra y uno dice, necesitamos la circunfleja, no, es la interventricular anterior. Bueno, entonces listo, interventricular anterior, entonces se mete por la interventricular anterior, atraviesa el lugar de la obstrucción y cuando lo atraviesa se abre como una especie de canastica, como un satélite espacial más de bacano. Y entonces se retrocede y es como si hiciera, lo estoy explicando en términos muy macheteros, digámoslo así, pero es como hiciera esto. O sea, ya a devolverse y seguir como para limpiar la zona de obstrucción, ¿cierto? Vendrá la pregunta lógica que me gustaría que me hicieran, vuelve rápido. Y entonces uno tiene peligro de romper la coronaria. ¿Sí le van a hacer? Digo que sí, pues yo cada contenta eso. Bueno, ¿sí le vas a hacer de verdad? Eso no tiene peligro de romper la coronaria. Sí, en un 1%, pero no le tiene que someter porque es una muerte clínica. Es mejor un 99% de que le salven la vida a ninguna posibilidad de que le salven la vida. Pues, digamos que para tratarse de la vida no es tan bonito, porque mucha gente se gana una lotería entre 100, se la ganan entre 1000, entre 10.000 o un valor. Pero igual, eso, ante la posibilidad de que si no, pues, yo prefiero obviamente eso, claro. Porque eso no puede generar un trombolismo, un embolio. Claro, obvio, pero entonces ya el paciente tiene las adecuadas medidas de anticoagulación y todo lo demás, claro que sí, esos son riesgos que se dan, ¿cierto? Pero igual, entonces por la misma anticoagulación, ese procedimiento le puede provocar otra cosa también. Entonces, todo se va en cadena, pero en términos generales el procedimiento, el riesgo total del procedimiento se reduce a un 1%, o sea que es bastante razonable someterse al procedimiento, ¿no? A mí me hicieron una cirugía, ¿qué haces? Cuando lo van a hacer, entonces tienen que usar la vasodilatadoras, pues porque como las arterias no lo la verdad no sé de qué otro pues, intrínculis farmacológicos o qué cositas ahí pues ya utilizan. Pero sí, eso es lo que se va a conseguir. Pero no sé ahí realmente si les dan o si les dan cuáles dan. La verdad no sé cómo se lo manejan son los hemodinamistas, terminalistas. Bueno muchachos, listo. El piso del triángulo de Scarpa, ¿por quién está conformado? Está conformado por dos músculos, este y este. Mírenlos acá, este y este. ¿Este cuál es? Este músculo, pues miremos a ver cuál es, a ver cuál me encontramos. Miremos a ver cuál es. Miren cuál es. ¿Cuál era, muchachos? Es uno que está formándose por la unión de este y este. ¿Cuál será este músculo? Que se está formando por la unión de este y este. El iliosoas o psoas ilíaco. Entonces, si a ustedes, Diego, si te ponen aquí el alfiler en el práctico con tu esta psoas, ¿sí? Sí.
Psoas ilíaco, ¿cierto? Eso, acá abajo. Ah, creí que iba a caer en una trampa. ¿Todavía es que hay una trampa? No. Bueno, entonces, psoas mayor, aquí no se llama psoas ilíaco, y aquí se llama ilíaco, psoas mayor ilíaco. Cuando atraviesa por el ligamento inguinal, por detrás de él, profundo de él, ahí sí ya se unen los dos, y es aquí donde se llama psoas ilíaco. Obviamente, entonces miren, tiene una gran fuerza de tracción. ¿Por qué? Porque tiene dos masas. La ilíaca, que se está pegando en la fosa ilíaca, es una masa enorme, ¿cierto? Y el músculo psoas, que ustedes lo van a ver en Castro, que se pega de la columna lumbar, de los cuerpos de las vértebras y de los procesos transversos de la columna lumbar. O sea que es una gran masa por partida doble para traccionar. ¿Dónde va a terminar el psoas ilíaco? Aquí. ¿Y esto aquí qué es, muchachos? ¿Esto aquí qué será? ¿Esto qué será? Cánter menor. Empieza por tro y termina por cánter. ¿El trocánter qué? Menor. Menor, el trocánter menor. Por lo tanto, cuando el psoas ilíaco cae y agarra el trocánter menor, al contraerse jala el trocánter menor. O sea que genera este movimiento. ¿Y este movimiento es una qué? Flexión de cadera. Flexión de la articulación de la cadera. Por lo tanto, el músculo flexor por excelencia, el gran flexor, el poderosísimo flexor de la articulación de la cadera, obviamente es el psoas ilíaco o iliosoas. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué relación tiene que ustedes lo mencionan que en gastro? Porque como arranca de acá, aquí realmente está constituyendo como pared del abdomen por detrás, se convierte en un músculo estructural. Bueno, muchachos, el otro músculo entonces del piso del triángulo femoral o triángulo de Scarpa es este músculo se llama el músculo pectíneo, y ese músculo pectíneo viene de esta línea que se llama la línea pectínea. Recuerden que una línea es una tonalidad muy bien definida, y de la línea pectínea, ¿a dónde va a parar? Al fémur, tiene esta disposición. Entonces mírenlo acá, pum, para el fémur, mírenlo acá, es este de acá. No me lo confundan a este con este. Ya dijimos que este es el aductor longo, ¿cierto? O aductor mediano, es este es el pectíneo y este es el aductor mediano, están seguidas, pero es este. O sea, miren aquí el aductor mediano, que sería este, y miren aquí el pectíneo, aductor mediano y pectíneo. ¿Está claro, muchachos? Entonces miren, de la línea pectínea para el fémur. Conclusión, el pectíneo, ¿qué movimiento hace? Aducción, porque este es el origen, jala, pero también intenta hacer un poquitico de rotación medial, porque el jalar gira un poquitico el fémur en este sentido. Claro. Entre otras cosas, miren algo interesante con el sartorio que no les comenté ahorita, se me olvidó comentarles, y con el músculo recto femoral o crural. Miren que el sartorio está terminando en la tibia, pero no comienza en el fémur, que sería el hueso contiguo, sino que sobrepasa todo el fémur y comienza en la pelvis. O sea, se salta esta articulación, comienza en la pelvis para caer a la tibia. Entonces recuerden ustedes qué movimiento varía el sartorio. Eso es una cosa que tienen que ver. Y miren que lo mismo pasa con el músculo recto crural. Termina en la fíbula, porque es el tendón común, en la rótula y en la fíbula, pero no está comenzando en el fémur, sino que está comenzando en la pelvis también, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta. Bueno, muchachos, vámonos con los músculos de la región medial. En la región medial entonces tenemos el grácil, del cual ya hablamos, y tenemos los aductores, que son 3, realmente 4 porque otro es chiquitico, pero que casi no se ve, entonces tenemos 3, ¿sí? Bueno, que serían, en nomenclatura tradicional, aductor mediano. Tienen que hacerse para el lado de acá, niñas y chicos, para el lado de acá, para que vayan de allá para acá, ¿sí? Ok, pero yo quito esto para que... Miren, aductor mediano o aductor longo en nomenclatura internacional. Aductor menor, ¿lo ven acá? O aductor breve en nomenclatura internacional. Y aductor mayor o aductor máximo o magno en nomenclatura internacional. Entonces, mediano, menor y mayor, o longo, breve y máximo o magno. Longo, breve y magno, o longo, breve y máximo, como lo quieran llamar, en nomenclatura internacional.
Y en nomenclatura tradicional, mediano, menor y mayor. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos. Entonces, detrás del breve o del menor estaría el mínimo, que sería el otro, el más chiquitico, el cuarto, pero que es difícil diferenciarlo del aductor magno porque es como muy pegadito a él, ¿no? Entonces llamamos simplemente mediano, menor y mayor, o longo, breve y máximo o magno, como lo quieran llamar, ¿sí? Si encontramos el otro sería el mínimo. Bueno, ok, muchachos. Entonces, los tres músculos aductores, a los cuatro si contamos el mínimo, pues, pero hablemos de los tres músculos aductores. Entonces, ¿dónde se están originando? Todos se están originando aquí, en la rama isquiopúbica. Entonces, ¿qué tenemos? Este dedo sería el grácil. ¿Se acuerdan que hablamos del grácil ahora? Y estos tres dedos serían los otros aductores, ¿vale? En la rama isquiopúbica. ¿Y a dónde van a ir a parar? Pues sencillamente al fémur. Uno adelante, otro en la intermedio y otro atrás. Obviamente el aductor longo más o menos en una superficie relativamente amplia. Detrás el aductor breve en una superficie relativamente corta. Y detrás el aductor magno insertándose ampliamente desde arriba hasta abajo. ¿De acuerdo? El aductor magno o máximo. Pero el aductor magno o máximo tiene esta característica. El aductor magno o máximo tiene esta característica. Se está pegando al fémur aquí. Medial está la línea áspera. Medial a la línea áspera. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí se va pegando el tendón del aductor máximo, que es muy grande. Pero aquí el tendón termina. Da un salto y se pega acá. Esto chiquitico que hay aquí es muy chiquitico, pero muy grande desde el punto de vista de la importancia clínica. Esta partecita que hay aquí chiquitica se llama el tubérculo del aductor magno, o del aductor máximo o del aductor mayor. ¿Por qué? Porque viene el tendón y cuando viene, de pronto el tendón termina, genera un huequito y luego se vuelve a pegar aquí. Y para que se pegue aquí, o sea, en otras palabras, repito, viene el tendón pegándose al hueso, medial a la línea áspera, viene pegándose al hueso. Aquí el tendón se interrumpe y vuelve otra vez a aparecer para pegarse al tubérculo del aductor magno. ¿Para qué? Para formar un arco, que es lo que estoy formando entre mis dedos. Y ese arco se llama el anillo de Hunter o anillo de los aductores, o anillo del aductor magno. ¿Y para qué es ese anillo? Para que por ahí pase la arteria y la vena femoral y se conviertan en poplite. ¿Sí me dicen entender, muchachos? Esto es muy importante que lo conceptualicemos. Entonces, miren acá. Entonces, aprovechemos para mencionar una cosita, muchachos. Existe un canal que se llama el canal de Hunter o canal de los aductores. Y ese canal de Hunter o canal de los aductores es un canal por donde están pasando tres elementos: la arteria femoral, la vena femoral y un nerviecito, rama del nervio crural, que aquí no lo veo, que se llama el nervio safeno. Aquí sí está. Miren. Entonces estaría pasando este nervio, la arteria y la vena. Nervio, arteria y vena. La vena femoral, la arteria femoral y el nervio safeno, que es una rama del nervio crural, están pasando por el canal de Hunter o canal de los aductores. Pero la arteria femoral y la vena femoral, la vena femoral y la arteria femoral cruzan completamente el canal de los aductores. El nervio no, el nervio se sale antes. Se sale antes. Y se sale antes, ¿para qué? Para inervar desde el punto de vista sensitivo la cara medial de la pierna. Entonces, ¿cómo está formado el canal de Hunter o el canal de los aductores? Miren, muchachos, está formado por el músculo sartorio. Entonces, miren, es un canal por donde van a pasar estas estructuras neurovasculares, ¿cierto? El músculo sartorio inicialmente es pared anterior del canal de los aductores. Y el vasto medial del cuádriceps sería pared lateral. Luego el músculo sartorio va a convertirse de pared anterior en pared medial. Primero es pared anterior,
de este canal y luego es pared medial de este canal, ¿de acuerdo? Y entonces, y el piso, mejor dicho, la pared posterior, ¿cuál sería? El músculo aductor mediano. Pero más abajo, como el aductor mayor sobrepasa el aductor mediano, o sea, el aductor máximo o magno sobrepasa el aductor longo, entonces más abajo el aductor máximo se va a convertir en pared posterior y a la vez pared medial, ¿de acuerdo? Del canal de los aductores. Entonces, por ese canal de los aductores o canal de Hunter están pasando entonces la arteria, la vena y el nervio, pero el nervio sale antes. ¿Y el nervio sale antes para qué? Vamos a ver lo que hace. Eso no es cierto, aquí. Es que lo destrozaron todo. Yo no sé por qué le hacen macetazos a esto, muchachos. Dice, de verdad es que no tiene sentido. Y se tiran las estructuras, vean. ¿Qué intención hay de cortar esto? Que fue un cadáver que lo había macheteado. Te murió por eso. Buen punto, ¿ve? No tiene nada que se como. Pero en este se ve, en este cuando lo uno. Bueno, ahorita volteémonos más bien para entonces Allá hay por otro. ahí. Allá hay otro, por eso no. No, pero está cortado, el que no tiene que hacer es uno. Bueno, muchachos. Entonces, listo, bueno. Déjenme lo mucho como estaba. Perdón. Sin embargo, otro musculito, que es un músculo lateral, que es este que hay acá. Mírenlo aquí, este musculito que hay acá. Este músculo que hay acá es el tensor de la fascia lata. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia que tiene en qué articulación? En la de la rodilla, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Todos estuvieron en clase teórica ayer? Bueno, listo. El tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, ¿dónde se está originando? Se está originando en la cresta ilíaca. El músculo desciende como remontándose sobre el trocánter mayor del fémur y ahí termina como mi mano. Hagan de cuenta que el músculo es mi mano, o sea que es un músculo triangular, en la punta del dedo medio sería donde termina el músculo, pero el músculo tiene una fascia que lo cubre por acá y otra fascia que lo cubre por acá, que sería mi guante, ¿vale? Entonces, ese músculo naciendo en la parte anterior de la cresta ilíaca y dirigiéndose verticalmente hacia abajo, remontando el trocánter mayor, entonces él termina como si terminara en el vacío. Pero ¿qué sucede? La fascia que lo cubre por delante y la fascia que lo cubre por detrás, entonces aquí se unen las dos fascias. Y las dos fascias descienden como una cinta muy poderosa y esa cinta va a terminar en el platillo tibial lateral. Y entonces esa cinta se llama la cintilla iliotibial. ¿Por qué iliotibial? Pues porque están haciendo en el ilio y terminan en el platillo tibial. Entonces esa cintilla iliotibial le da estabilidad a la articulación de la rodilla. Recuerden que la articulación de la rodilla sería inestable sin esa cintilla porque el fémur tiene una disposición oblicua. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces es para mantener como esa partecita. Bueno, listo, muchachos. Vamos entonces a darle la vuelta. Diego, por favor, retira los guantes. Ay, también tienes guantes. Es esto, muchachos, miren. Esto que hay acá, miren. Esto que hay acá, miren. Este es el aductor mayor y este es el anillo de los aductores. ¿Lo ven ahí? O el anillo de Hunter. El tendón se está pegando al fémur a todo lo largo, por detrás. Mejor dicho, medialmente, pero medial, digamos, a la línea áspera, ¿se acuerdan? Y aquí el tendón termina, da una vuelta para terminar en el tubérculo del aductor mayor. ¿Se acuerdan del tubérculo del aductor mayor? ¿Y para qué? Para permitir que pasen los vasos. Entonces aquí estos vasos ya no están llamando femorales, sino poplíteos. A partir de este punto dejan de llamarse femorales y se llaman poplíteos. Entonces, aquí tendríamos además un nervio que es el nervio más grande que hay en el cuerpo humano, que es el nervio ciático. El nervio ciático va a emerger
de la pelvis por debajo del músculo piramidal, entre el músculo piramidal y el músculo gemelo superior. El nervio ciático se va a dividir en dos. Hay veces, generalmente la división ocurre en la fosa poplitea. Aquí estaría la fosa poplitea. Pero hay veces se divide desde arriba, como en este caso, que está dividido bien desde arriba. Esos dos se van a llamar, en nomenclatura tradicional, el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Eso es nomenclatura tradicional. Pero en nomenclatura internacional, el tibial y el fibular común. Tibial, peroneo común, pero es que peroneo, acuérdate que es un nombre ya arcaico de la nomenclatura tradicional. En vez de peroneo, el nombre es fíbula actualmente. Entonces no podría decir peroneo común, eso es correcto, pero preferiblemente fibular común. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces el tibial y el fibular común. Recuerden cómo está conformado la fosa poplitea. La fosa poplitea está conformada, y ahorita vamos a repasar esos músculos, lateralmente por el músculo bíceps crural o bíceps femoral, que es este, y medialmente por estos dos músculos que son el semitendinoso y el semimembranoso. Estos dos músculos se separan y forman un triángulo, y se va a unir con un triángulo que hay abajo que corresponde a estos dos músculos que son el gemelo lateral y el gemelo medial. Estos dos musculitos de abajo y estos músculos de arriba van a formar entonces como un triángulo sobre otro triángulo invertido, van a formar una fosa romboidea, ¿de acuerdo? Entonces, en la fosa romboidea, que se llama la fosa poplitea, entonces es donde van a aparecer estas estructuras. Entonces miren, muchachos, el orden de estas estructuras para que no se me equivoquen en el práctico y en la vida práctica. Miren aquí, el nervio. Por favor, el nervio, que sería el ciático, a no ser que ya se haya dividido. Aquí estarían las dos facciones: el nervio, la vena y la arteria. ¿En qué orden van aquí? Aquí ya no van en el orden van, sino que aquí es la bandera de Colombia. Ustedes saben que tradicionalmente los nervios se pintan de amarillo, las venas de azul y las arterias de rojo. Entonces, ¿cómo van? Amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia. Y estamos en Colombia. Estamos en la zona de conflicto, eso quedó ahí para toda Latinoamérica. ¿Cuál es la pata de gato? ¿La qué? La pata de gato. La profunda, la que no es superficial. Está muy concentrado. No le pasa a ninguno. No, yo soy muy elevado, en cualquier momento caigo, pero donde caiga. No que me fui como de muerto. Ahí ya hay un sentido. Ahí ya hay un sentido. Miren, muchachos, entonces, amarillo, azul y rojo, o sea, nervio, vena y arteria, ¿de acuerdo? Entonces van en este orden de atrás hacia adelante y de lateral a medial, como mis dedos, de lateral a medial y de atrás hacia adelante, amarillo, azul y rojo, o sea, vena, perdón, nervio, arteria y vena. Ok, pero antes de hablar de esto, simplemente, igual vamos a tener una práctica sobre eso, simplemente vamos a ver los músculos de la región posterior. Me está picando todo. Es que está muy fuerte. Ese pie. Está viendo muy fuerte. Yo ni siquiera había salido a formar. En la parte posterior del muslo tenemos dos músculos y pare de contar, tres músculos, perdón, y pare de contar, tres, pero uno por partida doble, o sea que en el fondo serían cuatro. Tres músculos, lo que pasa es que uno es un bíceps, entonces serían este músculo que hay acá, que tiene dos porciones, esta y esta. Este músculo que hay acá, que sería lateral, o sea, miremoslo acá, sería este y esta sería la otra porción, esta sería la otra porción. Entonces, este y este es un bíceps. Por lo tanto, un bíceps, ¿qué apellido le damos? Plural o femoral, sí, este y este. Y aquí lo tenemos, este y este, un bíceps, ¿de acuerdo? Y los otros dos músculos son mediales, que son este y este. Esos músculos mediales se llaman el semitendinoso, porque tiene un tendón tan largo que es como la mitad del músculo semitendinoso, y el semimembranoso, porque está cubierto todo como por una membrana muy evidente, ¿cierto? Semitendinoso y semimembranoso. Ok. Orígenes. La porción longa
En nomenclatura internacional se llaman porción longa y porción breve, lo que normalmente llamamos porción larga y porción corta. La porción longa del bíceps tiene un origen común con el semitendinoso y con el semimembranoso. Miren, un origen común, una masa tendinosa común. Y ese origen común o esa masa tendinosa común, ¿dónde es? Aquí, en la tuberosidad isquiática. En la tuberosidad isquiática. En la tuberosidad isquiática se está originando la porción longa del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Vale? Ok. Pero la porción longa del bíceps va para la parte lateral, el semitendinoso y el semimembranoso para la parte medial. La porción longa del bíceps se une luego con la porción breve del bíceps. ¿Y la porción breve del bíceps dónde se está insertando entonces? Pues al lado de la línea áspera, pero hacia abajo. Entonces, al lado de la línea áspera hacia abajo se inserta la porción breve del bíceps. Se unen las dos masas carnosas. ¿Y a dónde va a parar este músculo? Al platillo tibial lateral y un poquitico a la cabeza de la fíbula. Sí. El semitendinoso y el semimembranoso, ¿a dónde van a ir a parar abajo? Al platillo tibial medial. Recuerden los platillos tibiales. Platillo tibial medial, perdón, lateral y platillo tibial medial. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces aquí está la otra pata de ganso, que no sé si será la superficial o la profunda. Y la pata de ganso es la que es formada por los músculos isquiotibiales, o sea, que nacen en la tuberosidad isquiática y terminan en la tibia. Entonces, ¿cuáles son los isquiotibiales? Digan ustedes. El semimembranoso, el semitendinoso y la porción longa del bíceps. La porción longa del bíceps, semitendinoso y semimembranoso son los isquiotibiales. Y eso sería la otra pata de ganso, superficial o profunda. Ahí en la tuberosidad isquiática, en el platillo. Entonces mira que aquí el semitendinoso y el semimembranoso se unen, pero por este lado, la otra parte que es el bíceps, no. Y la verdad es que yo buscaba eso en los libros y no lo explican, pero yo asumiría que sería entonces por el origen de la tuberosidad isquiática. Pero es una presunción mía, porque realmente los libros no lo explican. Es claro porque la otra pata de ganso se llama pata de ganso, pero en esta dos tendones a un lado y el otro al otro lado, o sea que ahí ya la cosa varía, ¿cierto? Bueno, muchachos, listo. ¿Está claro los músculos de la región posterior? Bueno. Aunque esto lo vamos a ver en la práctica, ya hemos adelantado algunas cositas de vasos y nervios, digamos lo siguiente. El nervio tibial y el fibular común. El tibial o ciático-popliteo interno en nomenclatura tradicional y el fibular común o ciático-popliteo externo. Digamos que el tibial desciende y sigue, pasa por debajo y por detrás del maléolo medial, entonces va a inervar todos los músculos de la región posterior de la pierna y todos los músculos de la planta del pie. Y el fibular común se llama común porque se va a dividir en dos. Y esos dos van a ser fibular anterior y fibular lateral. Perdón, fibular profundo, que sería anterior, y fibular superficial, que sería lateral. Obviamente el fibular superficial para los músculos fibular lateral longo y fibular lateral breve. En nomenclatura tradicional, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, ¿no? Y el fibular profundo para todos los músculos de la región anterior, de la pierna y para el dorso del pie. Ok. Tengan en cuenta una cosa, del fibular común, por si de pronto no me toca esa práctica con ustedes, tengan en cuenta una cosa, el fibular común tiene un problema. Es que el fibular común, para abordar, el fibular común pasaría por aquí. Miren muchachos, esta es la cabeza y este es el cuello de la fíbula. El fibular común pasaría por aquí. Y entonces aquí, entre la cabeza y el cuello de la fíbula, se va a dividir en dos. En el fibular profundo, que va a inervar todos los músculos de la región anterior de la pierna, y el fibular superficial, que va a inervar los músculos de la región lateral, que son dos. El fibular lateral longo y el fibular lateral breve. El superficial es solamente sencillo. ¿Cómo? El superficial es solamente sencillo. No. El
perdí. ¿Qué dije yo, muchachos? Que va a inervar los que dije aquí. Los músculos. Una inervación muscular es sensitiva. Ojo, cuidado entonces con eso, ¿no? Entonces, fibular profundo que va a inervar los músculos de la región anterior de la pierna y al dorso del pie. Y fibular superficial que va a inervar los músculos fibular lateral longo y fibular lateral perosal motor. Estamos hablando de músculos, ¿no? Ok, bueno, bueno, listo, muchachos. Pero miren, claro que tiene también partes sensitivas, pero miren que cuando pasa por aquí, pasa entre la cabeza y el cuello de la fíbula. Y las fracturas aquí son muy fáciles. Entonces una fractura del cuello de la fíbula se va a llevar el fibular común. Se va a tirar la inervación de todos los músculos de la región anterior de la pierna, del dorso del pie y de los músculos de la región lateral. Si se tiran los músculos de la región anterior de la pierna, no va a poder hacer este movimiento. ¿Y este movimiento cómo se llama? ¿Cómo se llama este movimiento, muchachos? Dorsiflexión, estaría plantiflexión. Y si no puede hacer este movimiento, entonces prima el tono de los otros músculos, o sea, de los de atrás, y queda con esta posición obligada. ¿Y cómo se llama esa posición obligada? Marcha Pie equino, ¿no? Pie equino. Pie equino, algo así. Pie equino, se lo expliqué en la primera clase, pie equino. Si ven ahora sí la importancia de esta primera clase, pie equino. Si fuera al revés, que tuviera dañados, ya dijimos que este, que es el tibial, este es el fibular común, este es el tibial. Si se daña el tibial, se tira todos estos músculos que harían que jalarían para hacer que la plantiflexión. Si fuera al revés, si estuviera dañado eso, primaría el tono de los otros, entonces quedaría en esta posición obligada. Lo vimos también en la primera clase y esa posición obligada se llama como Pie talo. Pie talo. Esto es pie equino y esto es pie talo. Pero yo les había dicho que hay equinovaro y equinovalo y talovaro y talovaro. Como aquí se va a tirar también, por ejemplo, si se daña el fibular común, no solo se va a tirar los de la región anterior, sino los de la región lateral, eso dará un pie equino o equinovaro o equinovalo. Ya no, deduzcanlo, muchachos, piénsenlo bien, ¿sí? No aquí, pero piénsenlo bien. ¿Sería un pie equinovaro o equinovalo? Acuérdense que por mucho importante eso, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a los músculos de la... Pucha, estoy pero pegado con esta garganta. Vamos a los músculos de la región de la cadera. Entonces, tres músculos glúteos, que serían el glúteo máximo, el glúteo mayor, mediano y menor. Máximo, mediano y mínimo, lo llamamos mayor, mediano y menor. Listo. El músculo glúteo mayor. Esta garganta no aguanta nada. El músculo glúteo mayor, miren dónde está originando. Glúteo mayor, mírenlo. Glúteo mayor, cresta ilíaca, pero la parte posterior de la cresta ilíaca. ¿Dónde más? Sacro. Entonces cresta sacra media y cresta sacra intermedia. Aquí. ¿Y hacia dónde avanza el músculo? Hasta acá. Y acá, ¿dónde nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando entonces en la línea áspera, y acuerden que la línea áspera arriba forma dos labios, en el labio lateral de la línea áspera. Entonces el músculo cuando se contrae, este sería el origen, esta sería la inserción propiamente dicha. Cuando se contrae hacia el origen, o sea que tracciona el fémur. Y entonces, ¿qué haría en el fémur? ¿Qué hace ese músculo? ¿Cómo? Aducción de la cadera. ¿Cómo? Aducción de la cadera. Abduce. Extensión. O sea que la separa. ¿Y cómo hace para separarla? Extensión. Si este es el origen, ¿cómo hace para empujar el músculo para afuera? Extensión. ¿O será eso posible? ¿No? Pero vamos por partes. Si este es el origen, esta es la inserción propiamente dicha, ¿cómo hace para empujar el fémur para acá? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo contrario. Pues hace una aducción, pero por dentro. Lo aduce. Pero fuera de aducirlo, jala el fémur de aquí y al jalarlo de acá le da este giro.
¿Y eso se llama una qué? Rotación externa. Entonces es aductor y rotador externo. ¿Vale? Por eso ya de aductor. Sí, es que Rotador me- y aductor externo. Yo para la opción sería por detrás. ¿Para qué? La Pues el músculo está atrás, porque no, nada que ver, ¿no? Bueno, Aducción es aducción. Bueno, ¿ves? Entonces lo aduce y rotación externa. Si levantamos el glúteo máximo o el glúteo mayor, sigue el glúteo mediano. Y el glúteo mediano, mírenlo pegándose en la parte alta de la fosa ilíaca externa. Fosa ilíaca externa. Fosa ilíaca externa. En la parte alta de la fosa ilíaca externa. Hacia atrás. En la parte alta de la fosa ilíaca externa hacia atrás. ¿Y el músculo a dónde va a ir a parar? Entonces el músculo va a ir a parar desde aquí. Va a ir a parar. ¿A dónde está parando ahí, muchachos? Díganme ustedes. ¿A dónde están llegando aquí las fibras? Al trocánter mayor. ¿A dónde, muchachos? Al trocánter mayor. ¿Ah? Trocánter mayor. Sí. Entonces cuando el músculo se contrae, ¿qué haría? Ese sabe dulce. Ese sí, al jalar, jala desde aquí, intenta hacer un poquitico de abducción y también de rotación externa. Ahí sí, ¿cierto? Ah, bueno. Y el músculo glúteo menor, bueno, está más en el fondo, más abajito, y pues ya ustedes me dirán qué hace el glúteo menor. Tareita, ¿qué hace el glúteo menor? Listo. Cuando vayan a poner una inyección, la gente dice, no, pues la parte más abultada de la cadera, sé aquí en la mitad, pongámosla en la mitad. Ajá, error craso. ¿Por qué? Porque si la ponemos por aquí, miren a dónde va a parar la aguja, al nervio ciático. Aparte de eso, por aquí hay una arteria que se llama la arteria glútea inferior y aquí la glútea superior. Entonces va a chuzar la arteria y probablemente a generar un hematoma tremendo que eso después se va a infectar. Pero fuera de eso, el chuzoncito del ciático no es como muy agradable. Entonces ustedes ponen la inyección y voilà, ¿qué hizo el paciente? Desapareció. Y oyen ustedes un ruido tremendo y miran para arriba y quedó la silueta del cuerpo del paciente. Pero entonces ustedes se quedan mirando la mesa como pensando qué pasó. Y se ve la sombra cada vez más chiquita del paciente porque se va elevando como un dibujo animado. Y de pronto, claro, como llega a un punto cero, comienza a devolverse. Entonces, ¿qué pasa con la sombra? Comienza a agrandarse. Cuando la sombra se esté agrandando de nuevo, quiere decir que viene el paciente en picada. Cuando se esté agrandando, salten por la ventana y piérdanse antes de que el paciente llegue. Porque si no, la cascada es horrible. En serio. Entonces, ¿dónde se pone? En el cuadrante superior externo. ¿Por qué razón? Puede que no esté tan abultado, pero vamos a coger por lo menos el glúteo mediano y el glúteo menor, un poquitico, y por lo menos no van a ver ahí estructuras importantes que nos vamos a tirar, ¿cierto? Bueno, listo, muchachos. Los otros músculos se llaman es el grupo de los rotadores externos, y el grupo de los rotadores externos son, párense al lado de acá por favor, los que están allá, muchachos, ¿sí? Al lado de acá, por favor. El piramidal de la pelvis, el gemelo superior, que no está bien mostradito por aquí, pero ahorita lo vemos por allí, el obturador interno y el gemelo inferior, y debajo del gemelo inferior el cuadrado crural. Entonces piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado crural, ¿de acuerdo? El piramidal, gemelo superior, que no se alcanza a ver bien aquí, obturador interno, que sería este, gemelo inferior y cuadrado crural. Y si yo diseco el cuadrado crural, observaría en el fondo el obturador externo. Entonces repetimos, piramidal, gemelo superior o gémino superior, que es lo mismo, obturador interno, gémino inferior y cuadrado crural. Y si quito el cuadrado crural, en el fondo estaría el obturador externo, ¿vale? Entonces empecemos. El piramidal. ¿Dónde están haciendo el piramidal? Ustedes ya están segurados en piramidal porque ya vieron sexualidad. Entonces, aquí y acá se está pegando en la pared anterior del sacro. ¿Y emerge por dónde? Por la escotadura ciática mayor. ¿Se acuerdan? Por la escotadura ciática mayor, el piramidal. Todos estos músculos van a ir a parar al trocánter mayor.
Es como si uno llegara acá, otro acá, otro acá, otro acá. Todos van a ir a parar al trocánter mayor, ¿cierto? Por lo tanto, cuando todos se contraen, jalonan el trocánter mayor y al jalonarlo generan una rotación externa. Por eso se llaman rotadores externos. ¿Sí? Entonces, el piramidal al trocánter mayor. En ese orden, todos los demás van terminando en el trocánter mayor, es más antiguo, etcétera, ¿no? Luego sigue gemelo superior o gémino superior, obturador interno y gémino inferior. ¿Dónde están naciendo? Entonces miren, en términos generales, gemelo superior aquí, gemelo inferior acá. Pero resulta, ¿cómo se llama esto? La membrana obturatriz, ¿se acuerdan? Entonces resulta que en la membrana obturatriz y la parte ósea adyacente se está insertando el obturador interno. Se llama obturador interno porque se pega de la parte interna de la membrana obturatriz y el contorno óseo adyacente. Eso quiere decir que el obturador externo simplemente se pega de la parte externa y el contorno óseo adyacente. Pero estamos hablando del obturador interno. Es el único músculo del cuerpo humano que hace una curva sobre el hueso para formar una poleita. Porque recuerden que cuando hablamos del oblicuo superior del ojo, que también se forma una polea, la polea no se forma por la masa carnosa, sino por el tendón, ¿se acuerdan? Pero aquí es la masa carnosa, la que se dobla a modo de polea. Entonces miren, por un lado pasa ¿hacia dónde? Hacia el trocánter mayor, pero está abrazado por el gemelo superior y el gemelo inferior. Y el gemelo superior se origina de acá, ustedes verán que es esto acá, y el gemelo inferior de acá. Y los dos abrazan al obturador interno, que está dando la vueltica. ¿De acuerdo, muchachos? Para terminar, casi que en un tendón común en el trocánter mayor. Entonces aquí los tenemos. Gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior. Y luego viene el cuadrado crural. Y el cuadrado crural hace lo mismo. Es el cuadrado crural, viene ya de la parte alta de la tuberosidad isquiática hacia el trocánter mayor, por lo tanto también es, al pegarse aquí y jalar, también es un rotador externo, ¿de acuerdo? Entonces el cuadrado crural, sí, cuadrado crural. Entonces, ¿están claros esos musculitos de ahí? Vamos a verlos allí. Alfiler acá. Sencillo, alfiler acá. ¿Menor? Y alfiler acá. Menor. Listo, muchachos. Alfiler acá. Piramidal. Recuerden que el nervio ciático sale entre el piramidal y el gemelo superior. Aquí estaría el complejo de los gemelos superior, obturador interno y gemelo inferior. Todo emplastronado pues ahí. Aquí está muy clarito el piramidal y la emergencia del nervio ciático. Listo. Volador hecho, volador quemado. Entonces este para acá. Seguimos con este a ver qué encontramos. Entonces en este que encontramos. En este estamos encontrando de nuevo el piramidal, que estaría como cortadito aquí. ¿Sí lo ven? Niñas, ¿estás viendo? ¿Estás viendo todo? Sí. También es cierto, ¿sí? También, sí. Ok, el piramidal que estaría cortadito. Y aquí estaría el gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior. Aquí estarían los tres: gemelo superior, obturador interno por acá y gemelo inferior. ¿De acuerdo? Ok. Ya, bueno, listo, básicamente ahí. Y este sería el nervio ciático que aquí empezó con las dos divisiones desde arriba, que serían el fibular común y el tibial, o lo que se llamaba antes ciático populiteo externo y ciático populiteo interno. Y medialmente un nerviecito que se llama el femorocutáneo posterior. Listo, muchachos. Vamos a verlo a este lado. A este lado, aquí está muy bonito lo que yo les dije. ¿Este qué músculo es? Miren lo bonito que está aquí, muchachos. ¿Este qué músculo es? Si ven cómo hace la poleita, la masa carnosa, ¿queda claro? Aquí estaría entonces el gemelo inferior y aquí el gemelo superior, o gemelo inferior y gemelo superior. ¿Y este cuál músculo será? El cuadrado crural o femoral, ¿sí? Entonces está claro estos músculos, ¿no? Pero miren aquí lo bonito que está el obturador interno. ¿De acuerdo? Pues ya sabemos que debajito sería el gemelo inferior y encimita el gemelo superior, o gemelo, como lo quieran llamar. Listo, volador hecho, volador quemado. Bueno, listo, seguimos acá.
De nuevo lo mismo, glúteo mayor, ta 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 tan tararán, tan. Y aquí estaría entonces el complejo de los tres musculitos. En la mitad el obturador interno. Aquí arribita el gémino superior y gémino inferior, pero en la mitad el obturador interno. Gémino superior, que recuerden que junto con el piramidal hacen el sándwich para que salga el nervio ciático. Entonces miren, gémino obturador interno, mírenlo aquí muy clarito. Entonces aquí obviamente este es el gemelo inferior y este sería el gemelo superior. ¿Y este cuál sería? Pero, listo. Volador hecho volador. Quemado. Y entonces acá tenemos de nuevo nervio ciático. Y todos estos están divididos desde arriba. Nervio ciático, lo cual quiere decir que es muy probable, como son cadáveres de acá, que es muy probable que nosotros seamos así. ¿Claro? Bueno. Entonces, aquí que tendríamos piramidal y aquí que tendríamos entonces gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado crural. Listo, muchachos, tengo una Esto no está quemado, esto no está dividido. Ah, sí, no está.